tenemos los límites electorales que puede tener la extrema derecha o la ultraderecha. De la ultraderecha, como le llama Rovira, Sajuria y Nerea Palma. Yo creo que este estudio llega en un gran momento, ¿no? Porque, o sea, imposible más apropiado para el momento. o sea, yo creo que la tensión evidentemente está en la derecha, ¿no? O sea, ahí está todo el nudo de esta campaña electoral y yo creo que el desempeño de Kaiser en la última semana, antes de que nos dejaran ciegos, mudos y sordos, ¿cierto? Con esta ley. Con la encuesta. Pero tenemos derecho a la memoria. Es bien impresionante. Está solamente a 4 puntos en promedio de Kast. Es muy poco. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿alcanzará el tiempo a Kaiser o no tanto? ¿Ah? Bueno, este estudio se llama Mapeando los límites electorales de la ultraderecha chilena, y también lo hacen en Argentina y Brasil. Ya, como les dije, está hecho por Cristóbal Rovira, que ha hecho un montón de estudios sobre este tema, y yo creo que, bueno, muy apropiado para entender lo que está pasando en este momento en Chile y en otros países de la región, Sajuria, como decía, y Palma. Los estudios académicos por lo general han puesto el foco, se han dado cuenta siempre en entender quiénes son las personas que votan por la derecha, la nueva derecha, derecha más extrema, como lo quieran llamar, o la ultraderecha, pero se ha puesto mucho menos énfasis en comprender en ese amplio universo de personas que no están dispuestos a votar por ellos. Y ahí, esto es lo que nos cuenta este estudio que va a ser presentado mañana en el auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas del Campus San Joaquín. Lo va a comentar Daniel Matamala y yo, ya a las 13 horas para quien quiera ir. ¿A las 13? A las 13 horas. En San Joaquín. Sí, en San Joaquín. Okay. Bueno, en primer lugar, este estudio da antecedentes muy interesantes respecto de la diferencia entre lo que ocurre con la ultraderecha acá y en Europa. Ya lo catalogan de rápido lo que ha pasado aquí en América Latina, a diferencia de lo que ha ocurrido al otro lado del Atlántico, donde en general el crecimiento ha sido bastante gradual, ¿ya? Y sin el peso electoral suficiente para gobernar por sí solo. En cambio, acá en América Latina ha sido rápido y se ha conquistado efectivamente el poder ejecutivo de una forma bastante llamativa, ¿no? Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, sin necesariamente tener estas alianzas, ¿ya? Pero pone el foco este estudio en algo bastante impresionante que yo creo que también da para pensar. Tanto en América Latina como en Europa, los niveles de desaprobación de la ultraderecha en general son muy altos, ¿ya? Y esto significa que los liderazgos logran movilizar un grupo específico del electorado, pero al mismo tiempo provocan amplios rechazos. Entonces la pregunta es cómo es posible, ¿no? O sea, son muy polarizantes. Claro, ¿cómo es posible entonces? ¿Cómo ganan? Entonces? ¿Cómo ganan? Exactamente. Bueno, ellos, me da risa también, porque le dicen jinetes de la ultraderecha en el Cono Sur, ¿ya? Javier en Argentina, Jair en Brasil y José Antonio en Chile. Y hay que decir, también mete en este grupo en Chile a Kaiser, ¿ya? Ronda el 30% de la población quienes le apoyan y más o menos la mitad, en torno al 50% de rechazo. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, de partida, parte importante de la respuesta radica en los diseños institucionales que tenemos en la América Latina, ¿ya? Primero, elecciones presidenciales con segundas vueltas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de los votantes termina apoyando el mal menor, ¿ya? Y castigando a los incumbentes, es decir, al gobierno actual, a los candidatos oficialistas que no han gobernado bien, que es lo que nos ha pasado hace la última vez que un presidente le entregó la banda presidencial a alguien de su mismo signo fue en 2006. 2006, claro. Imagínense, o Lagos sea, de Bachelet. Lagos Bachelet 1, mucho tiempo. En cambio, en Europa predominan sistemas parlamentarios, entonces por eso la ultraderecha prácticamente nunca gobierna sola, entonces tiene que hacer coaliciones con la derecha convencional, ¿ya? Entonces, decíamos... O a pesar de ser mayoría junto con la otra derecha, como en España, termina gobernando la oposición o el otro sector porque no logra ponerse de acuerdo con la derecha. O los sistemas institucionales propios de cada país. A ver, ¿qué es lo que une en estos tres países a las personas que votan ya por estas tendencias políticas? Bueno, son personas moralmente conservadoras, ¿cierto?, favorables al libre mercado y al punitivismo penal, con predisposiciones antifeministas, y esto
es una constante en los estudios de Rovira, que en general hay una escasa valoración de la democracia, ¿ya? O sea, esto une a los electores que apoyan a la ultraderecha, ¿ya? Se hicieron muchas encuestas representativas, 5.500 representativas de la población, cara a cara, y hay algunos patrones comunes, aunque de alguna forma esto también lo explica el estudio. Hay algunos patrones comunes en la gente que rechaza la ultraderecha, pero son grupos bastante heterogéneos a su vez. Y ahí está el desafío de quienes quieren ganar a la ultraderecha, que parece incombustible. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Algunos de los patrones comunes: la oposición a facilitar la tenencia de armas, el apoyo a la democracia como régimen siempre preferible, y hablan entonces de un mosaico de grupos muy, muy diversos, ¿ya? Ya, eso es lo que está en común entre los que se oponen a Exactamente. Vamos a hablar de los tendencia chilenos. derecha. El Chile que no quiere a Kaiser, ¿quiénes son? Ya, de partida, ese centro pluralista, la mayor cantidad de gente que se opone a la ultraderecha es el centro pluralista, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Con un 41,2% es el grupo más grande entre quienes rechazan a Kast y a Kaiser. Un 57% son mujeres y un 43% hombres. La mayoría tiene entre 25 y 44, distribuyéndose en el territorio de manera similar al resto de la población. No están concentrados en un lugar específico. Y es el grupo más acomodado en términos económicos, ojo ahí. El 59% se identifica de clase alta, mientras que el 39% de clase baja, ¿ya? 3/4 de ellos cuentan con educación superior y el grupo con menor identificación religiosa. Ese es el centro pluralista que se opone a la ultraderecha. O sea, más bien, más mujeres con estudios superiores, no confesionales. Más alto, claro. Ahora, también hay un segundo grupo, que son las mujeres populares, que están a favor de la redistribución, un 33% de quienes se oponen a la ultraderecha. Son un tercio de los analizados, está compuesta principalmente por mujeres, principalmente de sectores populares, ¿ya? Yo creo que este es como la figura de la votante Bachelet Jara, ¿no? Claro, eso estaba pensando. Me lo imagino, de la señora Juanita Lagos, si uno quiere ir un poquito más atrás. ¿Sí o no? Juanita. Claro. Y un 80% se clasifica de clase baja, la mitad se concentra entre los 45 y 65 años y tiene presencia en todo el territorio, menos en la zona norte, donde es fuerte también la derecha más dura, ¿no? Y Franco Parisi. Y Franco Parisi. Menos de un 20% cuenta con título universitario. Ellas son otra de las resistentes, otro de los bastiones. Está también el grupo de los conservadores moderados, ¿ya? Este grupo es el que muestra mayor grado de indiferencia hacia Kast y Kaiser. La mayoría son hombres y el 93% supera los 45 años. O sea, el clásico de derecha mayor, ¿no? Hombre, derecha, mayor, etcétera. Se encuentra distribuido por todo el país, aunque con cierta preferencia por la zona norte. ¿Ya? El 44% solo tiene educación básica, mientras que el 37% posee educación superior. Y el último grupo es el de los progresistas radicales, ¿ya? Progresistas radicales, el 11% de la muestra, pero posee mayor coherencia ideológica, son más parecidos entre ellos y en sus posiciones valóricas que las mujeres populares. Se articulan detrás de una identidad progresista urbana, secular y educada. Jóvenes, más del 93% es menor de 45 años y la mayoría son hombres de la región metropolitana y casi todos, 93%, estudios de educación superior. Lo interesante de este ¿Eso estudio... sería como Mundo Frente Amplio? Yo creo, ¿no? Me suena a eso. Sí. Bueno, tenemos la señora Juanita, tenemos el Frente Amplio, los conservadores moderados, y lo que propone el estudio, entre otras cosas, es que hay grupos en este momento políticos, la derecha tradicional, la izquierda, por cierto, que en algún momento van a tener que configurarse. Yo creo que lo mejor que va a pasar en este periodo electoral va a ocurrir después de la segunda vuelta, ¿no? Yo creo cómo se reordena después, digamos. Exactamente, y sobre todo es muy desafiante lo que va a pasar en la izquierda, si es que, como todo parece que va a ocurrir, pierde, ¿no? ¿Cómo se va a configurar ese mundo
de la oposición. Yo creo que el papel de Boric es muy importante, Claro. lo que va a asumir. Y a ver si se arma un polo de centro izquierda y otro de extrema izquierda, digamos. Sí, A ver si eso ocurre. sí, yo creo que hay poca agua para eso. Esa era la apuesta Meo Artés. Y a Claro. jugar por las encuestas no, No está resultando. no está Sí, saliendo. no, lo que creo que va a pasar en ese sentido es que va a seguir un poco la línea de lo que ha pasado hasta ahora. O sea, el Frente Amplio tiene hoy en día el principal capital político de ese sector, que es Gabriel Boric. El 30% de Boric sigue siendo muy importante y no hay nadie más. Sobre todo con Michelle Bachelet en campaña para ser secretaria general. Totalmente, y un expresidente de 40 años recién cumplido que puede volver en 4, etcétera. Bueno, lo importante es que este estudio propone que hay mundos que van a tener que ser oposición a la ultraderecha, que probablemente vaya a ganar, o con muchas posibilidades de ganar la presidencia, y estos segmentos de la población, tan diferentes entre sí, las mujeres populares, los hombres capitalinos, educados, más o menos jóvenes, etcétera, que tienen que apuntar a estos electores para configurar, digamos, un tipo de resistencia, le llaman ellos, ¿ya? Hacia las posiciones más extremas de la derecha. Y también incluye ahí a la derecha tradicional, que bueno, yo Que por creo ahora que está quedando fuera de ese, quedando fuera, pero de ese halo bueno, de poder, digamos. yo creo que en la práctica van a estar muy adentro, en realidad. No creo que se vayan a resistir a un nuevo gobierno. Pero en fin, mañana entonces se presenta y les aconsejo seguir de todas maneras los estudios de Rovira y porque realmente son un mapa que necesitamos tener, sobre todo este momento electoral en adelante.